Buenos días. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo visto en la clase de psicometría básica, exponer mi posición personal alrededor de los componentes éticos y la misma objetividad que surge cuando se elabora un instrumento y se aplica una prueba psicométrica. Si me permiten, voy a poner una presentación. Toda medida que busca ser cuantificada en un instrumento tiene la probabilidad de tener errores al momento de su medición. Y allí surge la pregunta: ¿el instrumento que utilizamos mide los valores verdaderos de la variable que queremos analizar? ¿Cuál es el grado de congruencia y precisión de la variable que analizamos? ¿Es la variable la adecuada para la medición de nuestro instrumento? Y las anteriores preguntas se relacionan con dos aspectos: la validez y la confiabilidad. Son dos aspectos fundamentales que entran en juego cuando aplicamos una técnica psicométrica, independientemente del propósito con que la utilicemos, para que la utilicemos, sea para una labor investigativa o sea para encontrar un trastorno en una persona y hacer un diagnóstico. Entonces, siempre vamos a aspirar a reducir los márgenes de error. Al reducir estos márgenes en la medición, incrementamos la similitud entre el valor verdadero y lo obtenido por el instrumento, incrementando así la confiabilidad. Su cálculo lo hacemos con un coeficiente alfa de Cronbach. Interpretación nos va a arrojar el coeficiente de confiabilidad del instrumento. Otro aspecto relacionado con la confiabilidad es la congruencia o consistencia interna del instrumento, la cual entiende que todas las partes que lo conforman deben estar correlacionadas, es decir, amparadas bajo el mismo constructo. La estabilidad de un instrumento también nos puede indicar el grado de confiabilidad que podemos tener en él, aplicando el instrumento en dos momentos diferentes al mismo grupo de sujetos y luego los correlacionamos entre sí, los puntajes, con la técnica de correlación de Pearson. Con respecto a la validez, esta tiene que ver con poder determinar si el instrumento está midiendo realmente el atributo que dice que mide. Estas variables muchas veces no son observables directamente, o sea que constituyen constructos hipotéticos o teóricos. Ahora vienen las reflexiones de las que les mencioné anteriormente. Podemos observar las conductas y estas pueden medirse, incluso predecirse, pero los procesos psicológicos internos no. Ni siquiera con los avances de las neurociencias hemos llegado a comprender en su totalidad el fenómeno de la conciencia, el fenómeno de la mente, por lo cual es algo inverificable, está fuera del alcance de la psicometría. De otro lado, la cuantificación psicométrica de conductas y patologías muchas veces han reducido a la persona a unos pocos aspectos, etiquetándolo y deshumanizándolo para dejar de lado la complejidad del individuo. Igualmente, la psicometría ha llevado a aislar fenómenos y comportamientos, lo que hacen es compartimentar las conductas y los orígenes de donde vienen esas conductas. Y lo que entendemos que es algo más sistémico, una conducta que viene precedida de múltiples factores, desde un enfoque más sistémico, que vienen a converger y a expresar algo en un momento dado, termina siendo etiquetado simplemente por, a veces, simplemente por un reflejo, como ejemplo. Lo anterior hace que la comprensión de las conductas sean reducidas y parciales, como si fuéramos solo ratas o palomas en un laboratorio. Otro aspecto es la obsesión de los experimentadores por medir atributos como la inteligencia. Es muy interesante, encontré que Alfred Binet, el creador del test Binet-Simon, que mide el cociente intelectual, no lo diseñó para medir la inteligencia humana, sino para medir el rendimiento escolar y evaluaba con este test más el grado de familiaridad con la lengua y la cultura norteamericana que con la inteligencia. Lo que hacía obviamente es que se reforzaban prejuicios raciales o normas sociales, porque este test se lo aplicaban a unos migrantes y obviamente van a salir con muy bajos promedios.
Muchos de estos instrumentos ideados en países que son diametralmente diferentes por cultura, por escolaridad y estado de bienestar, son aplicados a países como el nuestro del tercer mundo. Y lo que hacen es reforzar creencias que nos mantienen en la inequidad. Es decir, cuando abordamos temas como la homosexualidad, hasta hace poco, que era una patología que estaba registrada en el DSM-5. Y me voy un poquito más atrás. Ejemplos como la frenología o la craniometría que intentaba determinar el carácter, los rasgos de personalidad y las tendencias criminales a partir de la forma de la cabeza y por tanto del cráneo, fueron utilizadas por los nazis para justificar su supremacía y los norteamericanos también, porque de ahí salieron estas llamadas ciencias para su discriminación, justificar la discriminación racial y las políticas hacia ciertas minorías. La ciencia, por ende, y por ende la psicología, no está por fuera de intereses ideológicos y políticos. La psicometría mal manejada se ha utilizado como un mecanismo de exclusión y discriminación dirigido a las minorías. Al revisar un instrumento hay que observar mucho más que la validez y la confiabilidad de la misma. Hay que observarla desde otro lugar para poder comprender lo que es el fenómeno de la mente. Gracias.